Lo que es especialmente en náuseas posoperatorias o en pacientes que estén en tratamiento quimioterápico o de radioterapia, también se emplean como segunda línea, especialmente ondansetron como segunda línea de acción en aquellos casos que el vómito no cede con la primera línea. Y con la primera línea era qué medicamento que mencioné en antihistamínicos y se daba en gestantes. Dimendrinato, y acá no lo han mencionado dentro de este tema. El dimendrinato y pertenece al grupo, en este caso, de clasificación de los antihistamínicos. Mencionaron dentro de antihistamínicos H1, dentro de lo que son antieméticos A2, que no han señalado acá, que son pero no mencionaron al dimendrinato. Dentro de antagonistas de los receptores de H1 de histamina, en vez de estos, dimendrinato, porque el dimendrinato es un medicamento para ustedes, tanto a nivel vía oral y parenteral de primera línea, para manejo de lo que son náuseas y vómitos, ¿ya? Si este fármaco no funciona, recién pasamos nosotros a quién, a lo que es el ondansetron, y de igual forma con lo que es la metoclopramida, ¿ya? Sí. Cerramos nosotros con el copolamina. Si bien es cierto, influye en náuseas y vómitos, también el manejo para dolor abdominal, tener en cuenta en patologías obstructivas, contraindicaciones en patologías obstructivas, ¿ya? Ilioparalítico, miastemia gravis, uropatías obstructivas en alertas. Finalmente, vemos nosotros el tema de laxantes, ¿no? Una de las patologías que te va a conllevar el acúmulo correspondiente, ¿qué? Obstrucciones, ¿ya? Obstrucciones intestinales. Muy bien. Entonces, ¿para qué empleamos un laxante? Para aliviar esas obstrucciones intestinales y especialmente, ¿quién? El famoso estreñimiento, ¿no? Para facilitar, mejorar la motilidad, en este caso intestinal. Ahora, la pregunta es, ¿yo solo voy a usar laxantes en pacientes estreñidos para mejorarles si estamos hablando de motilidad intestinal? ¿Quién más tendría este problema? Ya, el paciente, ¿y qué fármaco que hemos estudiado? Opioides, muy bien. Los pacientes que utilizan opioides de larga data, por ejemplo, los pacientes para el manejo de dolor o paliativos, utilizan los opioides como diario, ¿ya? Medicamento diario. Entonces van a ser propensos a tener estreñimiento. Y yo necesito darle un laxante para que le pueda mejorar, en ese caso, esa motilidad digestiva. ¿Qué otra patología? Estreñimiento, uso de opioides. ¿Cuál más? Vamos. El sistema digestivo. A ver, al igual que el sistema endocrino, yo tenía en el sistema endocrino, cuando ustedes hicieron Morfo 4, hablaron de un eje. El eje neuroendocrino. Y eso tenía que ver con el encéfalo, tenía que ver con hipotálamo. Vimos que el componente endocrinológico también tiene un área a nivel de este sistema nervioso. ¿Cuál es otra parte del cuerpo, otro sistema del cuerpo que tiene que ver con ello? El sistema digestivo, ¿no? El famoso sistema entérico, ¿ya? Porque nosotros también teníamos inervación a nivel de lo que era el sistema digestivo. ¿Y qué ocurre si yo tuviese una patología neurodegenerativa? ¿El síndrome de Hirschsprung estaría dentro? Lo reviso, no recuerdo bien. Es el síndrome de Hirschsprung. Es para ¿En biología? Era por falta de motilidad, por lo que recuerdo. Aganglionosis colónica, trastorno congénito que afecta en este caso la motilidad intestinal. Vale, trastorno congénito. ¿Y otra más? Hay otra cosa que le dicen que intestino flojo, pero eso. Pero el detalle con los síndromes de colon irritable es que no solo son estreñimientos, sino también diarrea. Entonces ahí yo tengo que usar ambos.
laxantes y en este caso medicamentos que contrarrestren la diarrea. ¿Cuál es? La loperamida. Ahí yo uso, por ejemplo, ¿no? Uso en este caso bisacodylo y loperamida. Bisacodylo y loperamida, porque es un síndrome del intestino irritable. Y en un síndrome del intestino irritable voy a intercalar ambos. En este caso estamos hablando de solo uso de laxantes. Hemos visto trastornos congénitos como el que mencionas, que es la agangliosis colónica. Uso de fármacos permanentes como los opioides en manejos paliativos. Propiamente estreñimiento. Enfermedades neurodegenerativas. Las enfermedades neurodegenerativas, en este caso, también hay problemas en relación a la motilidad intestinal. ¿Por qué? Porque no van a tener en este caso, ¿qué? Ese estímulo. Porque el sistema nervioso está dañado y por lo tanto, ¿qué es lo que ellos hacen? Acumulan. Campylobacter leishmaniasis, ni si tenía un nombre. Guillain-Barré. Guillain-Barré, que se relaciona con esa bacteria. Entonces, ahí nosotros vemos que yo debo de conocer laxantes porque me va a llegar eso. Van a haber pacientes postrados, neurodegenerativos, que la familia va a venir por ello, que el pañal se mantiene limpio y ya han pasado 5 días. ¿Qué hacemos? Entonces, tenemos, como se dice, que ver cómo manejarlo, ¿no? Porque vemos que si nosotros trabajamos con enemas, ¿va a solucionar? Parcialmente, porque cuando las obstrucciones son muy grandes, solamente te trabaja a nivel bajo, pero no te va a limpiar todo lo que es el marco. Ahí es donde tienes que emplear un uso sistémico, un laxante sistémico. Entonces, acá nosotros hablamos de una clasificación de laxantes. Te habla de los laxantes formadores de masa, laxantes osmóticos, laxantes suavizantes, estimulantes y laxantes salinos. De estas 3, 4, 5, si bien es cierto, son 5 clasificaciones. De estas 5 clasificaciones, ¿ustedes con quién tienen que quedarse? Laxantes osmóticos, por favor. Lactulosa y polietilenglicol. Lactulosa y polietilenglicol son representativos de laxantes osmóticos. Y el que es más fuerte es el polietilenglicol, ¿ya? Eso lo utilizan más que nada preparaciones para la colonoscopía, porque para la colonoscopía yo necesito pasar por todo el marco cólico, necesito que esté libre. Entonces yo con la lactulosa nunca lo preparo. Polietilenglicol lo tengo que emplear y eso ayuda bastante, ¿no? Para preparar. ¿Quiénes más están dentro de los fármacos que ustedes tienen que repasar? Laxantes, estimulantes, vía oral, bisacodylo, ¿ya? Por ejemplo, tomó lactulosa, no hizo efecto y ese terminó 3 jarabes, nada de nada. Bisacodylo. Ajá, bisacodylo. Y laxantes, en este caso salinos, sulfato de magnesio, citrato de magnesio y fosfato de sodio. Entonces, ahí nosotros hemos destacado de osmóticos 2, de estimulantes 1, que es el bisacodylo, ¿ya? De salinos los 3, sulfato de magnesio, citrato de magnesio y fosfato de sodio. Si ustedes observan dentro de laxantes, los enemas no están catalogados como parte de, sino más bien los de uso sistémico, ¿no? Acá de igual manera las bases fisiológicas en relación a lo que es el estímulo defecatorio. ¿Qué es lo que ocurre? Hay problemas, por eso mencionábamos el tema a nivel del sistema nervioso, ¿no? Acerca de lo que es este estímulo. No hay hay una limitación con este estímulo y por lo tanto acumula. Y el problema de eso, ¿cuál es? Las famosas obstrucciones y que eso termine en un cuadro quirúrgico, lo cual sí me generaría un problema totalmente séptico si es que se da. Pacientes con constipación crónica, ya estamos hablando de un problema propiamente de meses hasta años, desde niños literalmente cursan con esto, es prácticamente parte de su estilo, y por ello, aparte de ello, ¿qué más trabajamos? Aparte de estos fármacos, ¿qué más trabajamos? Dieta con alto contenido de fibra e hidratación, obligatoriamente.
Acá te habla incluso acerca del manejo, ¿no? Las deposiciones van a estar en la ampolla rectal, lo que te indican es la desinfectación, en este caso manual, el empleo de lo que es enema y verificar qué es lo que generó el estreñimiento. En el caso, por ejemplo, ¿qué es lo que hacen con los bebitos? Porque los bebitos sí les va a llegar consulta pediátrica. ¿Qué es lo que hacen con los bebitos? Primero, antes de colocarle el enema, con lo que es el termómetro, le realizan el tema de estimulación y se le enseña a la mamá cómo realizarlo para que pueda eliminar de manera normal. Y si a pesar de ello no funcionase, recién vamos por lo que es el tema de lo que es el enema, porque algo bajo. Ahora, ¿qué ocurre en este caso si la ampolla no tiene en este caso deposiciones? De igual forma aquí vemos el uso sistémico y tenemos que identificar qué es aquello que me ha causado el estreñimiento para evitar de igual manera que esto recurra. ¿Y qué es lo que brindamos? El polietilenglicol. ¿Por qué? Porque si la ampolla está vacía, ¿qué enema le vas a poner? No va a haber nada que pueda, o sea, no le va a ayudar. Pues ahí tienes que dar un fármaco de uso sistémico, polietilenglicol, ¿ya? Que es bastante fuerte y acá te habla de los criterios Roma 4 para el estreñimiento en niños, porque como les repito, donde van a ver ello, ustedes es en los dos extremos de la edad, en niños y en adultos. Y los otros grupos donde lo van a ver, si ustedes quieren dedicarse a lo que es el área de medicina paliativa, oncológico, también lo van a tener que ver, ¿ya? Pero de ahí, en los demás, es muy frecuente. Por eso es que acá te habla de los criterios para hablar de estreñimiento en niños menores de 5 años. ¿Cuáles son los criterios? Te ponen que al menos 2 de los criterios en un mes. 2 o menos deposiciones por semana, historia de retención en lo que es la eliminación, defecación con dolor o heces muy duras, ya deposiciones de gran tamaño, presencias de una gran masa fecal al recto, ¿ya? Esos son criterios para hablar de este tipo de patología. El estreñimiento en pacientes, esto es en el caso de niños. Ahora, en el caso de pacientes adultos, ¿ya? Estreñimiento crónico, en este caso, en pacientes adultos. En pacientes adultos, de igual manera, yo tengo que hacer la valoración de qué es lo que le está conllevando a esta obstrucción a nivel intestinal. Y acá me habla de lo que es el uso, en este caso, de lo que son los laxantes y el examen de laboratorial complementario, ¿no? Coprológicos, sangrogluteneses. ¿Qué es lo que yo tengo que descartar en pacientes que se les obstruye continuamente? Adulto mayor, así como un estómago, la llenura precoz, que es sinónimo de cáncer de estómago, en paciente con adulto mayor, yo lo que tengo que verificar es mi cáncer de colon. Paciente adulto mayor que le dice que las deposiciones le salen de diferentes formas, igual, evaluar, como se menciona, colonoscopía. Acá de igual manera nosotros tenemos el tratamiento farmacológico y no farmacológico. Hidratar, actividad, dieta o predominio de fibras, ¿ya? Dentro de lo que son los fármacos mencionamos, ¿no? Polietilenglicol, lactulosa. ¿Cuál es mi primera línea de acción? Lactulosa, bisacodilo y luego polietilenglicol, porque es de mayor en este caso intensidad. Ahora, las embarazadas también en este caso se estreñen. Por eso, en 8 días también, es algo que te referías. ¿Sí o no? ¿A qué va a venir? ¿Por qué? Recién. Fisiología, ustedes han llevado fisiología. ¿No llevaba fisiología, la fisiología ejecutiva? ¿No llevaban fisiología? Neurofisio. O sea, virtualmente sí. A mí creo que 20. Progesterona. Por eso las gestantes durante los 9 meses sufren con ello, por la progesterona que se encarga justamente de mantener una gestación adecuada, ¿no? Entonces, ¿qué le vamos a decir en este caso a las gestantes? No solamente hidrátate y haz actividad física, hidrátate, actividad física y come mucha fruta y verdura. Si no le hace efecto, 9 meses va a estar así. Entonces, en el caso de ellos, nosotros trabajamos con lo que son las gestantes, ¿con qué? Con lo que es la lactulosa. O sea, la primera medida en este caso de acción es la alimentación, la hidratación. Y la segunda medida son, en este caso, las lactulosas, ¿ya? Ahora, ¿y si es un adulto mayor? No te decía. Actividad física. Y si no hace efecto,
ya lo indicamos, no hace efecto. Claro, lactulosa, polietilenglicol, ¿no? Eso es lo que nosotros indicamos a nuestros adultos mayores, porque ¿qué ocurre? Ellos pueden infartarse de igual manera. No, Hay que tener en cuenta se te eso. retrasa y lo dices, ah, tienes síntomas y ya estás con 6 meses embarazada. Ahí estás asustada porque yo se mira en su mirada. Bisacodilo no. Ah, pero ya no hay. En estándar yo no doy bisacodilo. Vamos a comer bien. En lactulosa. Ah, por eso digo que Exactamente. Y polietilenglicol de igual manera tampoco tengo compromiso, es muy agresivo. Me quedo con la lactulosa horario y sí, el tema de las frutas, verduras, fibra, es obligatorio que se graben y que se movilicen. ¿Por qué? Porque el sedentarismo favorece en este caso el crecimiento, porque este efecto que las gestantes tenemos es por un efecto en relación a hormonas. Entonces sí podemos, tenemos más oportunidad de mejorar. En cambio, un adulto mayor no solamente es por el tema de la edad, sino que muchos adultos mayores que tienen estreñimiento, que han sido estreñidos desde que eran adultos, desde que eran jóvenes, desde que eran adolescentes. Entonces con ellos tienes que trabajar esas medidas, pero tu campo de acción es más amplio. Con ellos sí puedes entrar al político. Acá está el polietilenglicol, laxante osmótico, ¿ya? No se da, vuelvo a repetir, en población menor de 2 años, ojo con ello, no en menor de 2 años y tampoco no en obstrucciones intestinales con cuadro de dolor abdominal, porque lo único que vamos a hacer es agravar el cuadro. El de acá, laxantes, en este caso suavizantes, lo leemos. Bisacodilo, sí, laxantes estimulantes, sí, ¿ya? No tenemos salidas, mira. En quienes contraindico, en quienes no voy a darlo, cuadros de dolor abdominal agudo, una apendicitis imposible y a una colecistitis igual, perforaciones intestinales, hemorragias digestivas activas tampoco, menor de 2 años, ya van 2 en menor de 2 años, polietilenglicol y bisacodilo, no se da, ¿ya? Ilioparalítico de igual forma. Y no les han puesto la lactulosa. Y la lactulosa sí. La lactulosa sí. Porque la lactulosa sí lo da. Vamos a hacerlo en la clase práctica probable. Yo me imagino que, ay, verdad. Tenía que descargarla. No hay problema. Lo de todas maneras lo vemos, porque en la clase práctica lo desarrollamos. Antidiarreicos. ¿Quiénes pertenecen a este grupo? A ver, así como el estreñimiento, teníamos etiologías, igual para lo que es el tema de diarreas, ¿no? Entonces, mayormente estas diarreas son o síndrome de intestino irritable, aquel que cursaba con esas variaciones, o por cuadros, en este caso, infecciosos, sean por parásitos, sean por virus o sean por bacterias. Y acá está el medicamento que yo les decía. Por favor, cuídate. ¿Ya? De tabletas 2 miligramos propiamente, ¿no? Antidiarreico, ¿para qué se emplea? Para disminuir propiamente este número de posiciones, que va a ser tanto en aumento de frecuencia como de consistencia. Cuando definimos una diarrea mayor a 3 veces día de posiciones y con disminución de su consistencia, mayormente de qué contenido, líquido. ¿Cuál es el riesgo? Porque así como el estreñimiento, yo lo manejo para que no termine en una obstrucción intestinal y sea un cuadro quirúrgico, de igual manera, diarrea, yo lo manejo para que no termine en ¿qué dice la gotita de agua? Deshidratación. Por eso ahí venían los planes de hidratación, ¿no? El A, el B y el C. El A, que orientas a la mamá, la educas en este caso a la que es la mamá para que tome el niño agua. El B, que le dices a la mamá que el niñito se quede en la estancia hospitalaria bajo la supervisión de la sal de rehidratación. Y el C, que lo hospitalizas y lo hidratas vía parenteral. ¿Por qué? Porque ya no tolera lo que es la llorar. Ella va a comer el 8. Ahora, dentro de la clasificación, en este caso, de antidiarreicos, nosotros tenemos que la loperamida, ¿dónde actúa? A nivel de la motilidad intestinal, entonces la va a inhibir, ¿ya? Eso me ayuda así, porque si el intestino se mueve menos, va a haber menor episodio.
Otros agentes. Los agentes absorbentes. ¿Recuerdan al succinato de bismuto que lo vimos? Se emplea ¿para qué? Para la diarrea del viajero. Entonces ahí vemos que su efecto no solamente es a nivel de la barrera de la mucosa, no solamente es efecto a nivel antimicrobiano, sino también te va a disminuir las deposiciones líquidas. Agente absorbente, succinato de bismuto. Propiedad absorbente, antimicrobiana y antiinflamatoria. ¿Qué otro medicamento damos? Los famosos prebióticos. Ustedes seguro han escuchado que en pediatría, exacto, la famosa enterocremina, enterocolitis, le dan, ¿no? Hidrátate, toma tu Fructiflex, usa la rehidratación oral, cloperamida y aparte el plato. ¿Para qué? Las ampollitas de vidrio, exacto. Entonces, dentro de los probióticos tenemos Lactobacillus, Charosomiasis, Boular, ¿ya? Entonces, hasta acá, antidiarreicos. Si preguntamos de gastro, está bonito, hay varios esquemas. Si preguntamos de antidiarreicos, en antidiarreicos solamente va 2. Inhibidor de la motilidad, loperamida, y agente absorbente, succinato, y finalmente probióticos. 3. ¿Ya? 3. Cada uno con sus mínimo un representante, ¿no? Ahora, antiespasmódicos eran aquellos para lo que era el dolor abdominal, pero dolores abdominales no quirúrgicos. Y dentro de estos dolores abdominales teníamos el famoso, los cólicos renales, ¿ya? Que generan dolor, pero una vez que este cálculo pasa, pero de todas maneras tienes que darle algo mientras tanto porque va a quejarse. Los cólicos biliares, ese calculito que está impacto, pero mientras lo piense, lo medita el calculito, ya me está generando lo que es el dolor abdominal. Y los famosos cólicos de gases, ¿no? Que también presentan a nivel de lo que es el abdomen y tienen bastante dolor. Entonces, ¿qué tengo que darle? Un antiespasmódico para que pueda en este caso relajar esa musculatura lisa digestiva y atenuarme estos cuadros de dolor. ¿Cómo clasifico? De igual manera, anticolinérgicos, parasimpaticolíticos, relajantes directos del músculo liso y antagonistas de los receptores de calcio. De estos anticolinérgicos, antimuscarínicos, me quedo con ¿quién? Con la famosa escopolamina, que es la iosina, y el otro que es la buscapina, que es el butilbromuro de iosina. Butilbromuro de iosina, que es la buscapina. Eso lo tengo en presentación tanto en tabletas como vía parenteral. Ahora ustedes entienden por qué cuando cirugía, y ustedes lo van a ver cuando hagan su internado, su rotación por cirugía, primero el dolor abdominal pasa por urgencia de cirugía. Ve que es algo en este caso médico, por ejemplo, una colexistitis, pero que no está impactada para operar en ese momento, o sea, no tiene Murphy, va a medicina. Medicina que le pone escopolamina en un clorurito de 100, con lo que lo hidrata, aparte le ponen vía parenteral, ahí entendemos por qué, escopolamina y dimendrinato por las náuseas, los vómitos que le va a conllevar ese dolor, y la escopolamina en este caso para ayudarlo a relajar esa musculatura lisa digestiva. Le agregan ello más la hidratación, y ¿qué ocurre con el usuario? Le baja el dolor. Le baja el dolor. Ahí vemos por qué empleamos estos fármacos dentro de esa área, ¿ya? Dentro de los relajantes directos de la musculatura lisa, papaverina, y antagonistas de los receptores de calcio, pina-B. Pina-B. Y músculo liso directo, papaverina. Acá de igual manera tenemos, ¿no?, el efecto en este caso en relación a las diarreas, aumento del pericentismo intestinal, aumento de lo que es la presión osmótica, hay una oxidación de fluidos a nivel de la mucosa y por lo tanto se va a dar que la eliminación, ¿no? Tenemos diarreas de tipo osmótica, diarreas de tipo secretora. Las secretoras normalmente son causantes por algún tema de germen, sean virus o sean bacterias. Y las diarreas, en este caso osmóticas, ¿quiénes las representan? La famosa intolerancia a la lactosa.
famosos intolerantes a la lactosa lo presentan, ¿no? El tema de una limitación en lo que es la absorción a nivel nutriente. Aquí está la diarrea de tipo osmótica y secretora. En la secretora nos dice que el volumen es de mayor tamaño, de igual manera. La osmolaridad está en este caso normal. Y a pesar de que hay ayuno, o sea, a pesar que se ingiere alimentos, igual se sigue presentando la diarrea de tipo secretora. Mientras que la osmótica con el ayuno atenúa y son de menor volumen, pero sí la osmolaridad está alterada. Aquí están los targets respectivos. Antibióticos a emplear. ¿Cuáles son los antibióticos que empleamos en este caso como esquema terapéutico para lo que son las diarreas? El esquema de primera línea, si has revisado el manual, la IEPI, ¿qué te dice? Porque la IEPI te habla de dos patologías, IRAS y EDAS. Y en EDAS, ¿qué te habla? ¿Por qué te toca EDAS? Porque va de la mano con deshidratación. Por eso te habla del plan A, B y C. Y dentro de EDAS, ¿cuál es el esquema farmacológico antibiótico de primera línea? La famosa furazolidona. Y si no te funciona la furazolidona, que es el esquema clásico, vienen las quinolonas. En este caso, lo que es el ciprofloxacin. Y el bueno, acá nos clasifica la diarrea si es inflamatoria, exudativa, osmótica, secretoria, por la Si queremos estudiar las causas de la diarrea, ¿qué pedimos? Coprológico, reacción inflamatoria en heces. Diarrea aguda, tratamiento de igual manera no farmacológico, probióticos, por eso habíamos visto las dietas BRAT. ¿A qué hace referencia estas dietas? Bananas, arroz, purés y tostadas, y la hidratación. Para borrar antes de Succinato de bismuto, lo volvemos a ver como antidiarreico. ¿En quienes está contraindicado? En mujeres gestantes y lactantes y en pacientes con alergia. Ciprofloxacino, que es el antibiótico en este caso que empleamos para nuestros cuadros de diarrea, ¿ya? De igual manera, ojo con ello, no se da quinolonas en gestantes, ¿ya? No está indicado. Genera afección a nivel de los cartílagos y formación de los dientes en niños. Muy bien, y justo lo que les mencioné. Porque también no se da en niños y adolescentes, está restringido debido al riesgo de empezar desarrollo posterior. Por ese motivo, el ciprofloxacino tampoco se da en gestación y lactancia. ¿Ya? Entonces, ciprofloxacino, succinato de bismuto, pero no los han puesto. Loperamida, por ejemplo, no les han puesto, y loperamida sí debieron haber puesto. No está la culosa, no está la loperamida. Bueno, la culosa y la loperamida entonces yo lo desarrollaré cuando haga la parte práctica. Porque eso es algo que sí o sí lo van a tener para usar. Los procinéticos, aquellos que mejoran en este caso que la motilidad gastrointestinal, ¿no? Favorecen esta motilidad gastrointestinal, el traslado en este caso de lo que es el alimento. Donde lo empleamos más que nada en lo que son gastroparesias, especialmente en los pacientes diabéticos avanzados, que hay lesiones a nivel nervioso, tienen ya un enlentecimiento a nivel digestivo. Entonces, como está enlentecido su sistema, o sea, gastroparesia, damos los famosos procinéticos. Y para lo que es el reflujo gastroesofágico. Dentro de este grupo, aquí estaba el que les había mencionado, la metoclopramida. Acá también clasifica, también hay una clasificación de 4. ¿Cuál es la clasificación? Agonistas de los receptores de la motilina. Sí, tienen que conocerlo. La eritromicina, ¿qué grupo es? Macrólido. ¿Cuántos antibióticos vamos mencionando? 4, 5.
ciprofloxacino en diarreas, eritromicina, que lo hemos mencionado ahora como procinético, como agonista receptor de la motilina, amoxicilina y claritromicina, que es el esquema para ¿quién? Helicobacter pylori, y como esquema alternativo tetraciclina respectivamente y metronidazol. Entonces ahí tenemos de manera ordenada nuestros fármacos para patógenos. Ahora, ¿qué otros fármacos tenemos? Antagonistas de los receptores de la grelina, la relamorelina. Luego tenemos a los antagonistas receptores de la serotonina 5-HT4. ¿Recuerdan cuando hicimos como trabajamos con la serotonina como neurotransmisor y vimos sus receptores, teníamos hasta 5-HT7. Y en este momento estamos mencionando el 4, porque habíamos mencionado también a lo que era un receptor del 5-HT3 en láminas anteriores. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí. ¿Ya cuál era? No, tanto cringe. Vamos. Eso de payaso. Mencionamos De la nada. 3. Ondansetron, antagonistas de los receptores de serotonina, 5-HT3. Esos fármacos que les pido que los reiteren, me doy el tiempo de remarcarlos porque los van a tener. Y si lo van a tener, tienen que saber. Y les va a ayudar a resolver muchas dificultades que ustedes tengan. O sea, sí van a tener herramientas para trabajar, pero siempre y cuando los conozcan. Si no, van a estar en los cajones de reserva hasta que alguien quiera verlos, porque no se usan, ¿no? Entonces, es por eso que hay que conocer. Ahora, dentro de los agonistas de los receptores de la 5-HT4 está la cisaprida, ¿ya? De lo que es la cisaprida. ¿Por qué estimulan en este caso estos receptores de la 5-HT4? Porque a nivel del tracto gastrointestinal van a generar liberación de acetilcolina y esto favorece ¿qué? La motilidad intestinal. Entonces ahí está la explicación. Si se les preguntase cuál es el mecanismo en este caso de acción de la cisaprida y a qué grupo farmacológico pertenece, ustedes van a poder identificar agonista, en este caso del receptor 5-HT4, y pertenece al grupo de los procinéticos. Y su mecanismo de acción es la liberación de acetilcolina para la motilidad intestinal. ¿Ya? Cerramos. Antagonistas de los receptores de dopamina D2. ¿Quiénes están? Metoclopramida y doperidona. De estos dos, metoclopramida. Entonces vemos que la metoclopramida no solamente es náuseas y vómitos, sino también procinético cuando se los mencioné inicialmente. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacen? Bloquean estos receptores D2 en las zonas de activación quimiorreceptora del tracto intestinal, aumentando de igual forma la acetilcolina y la motilidad. Recordar lo que habíamos visto, ¿no? El sistema digestivo tenía también una inervación, ¿no? En la parte entera. Acá están las divisiones del cuerpo, cuerpo, antro de igual manera, curvaturas mayores, curvaturas en este caso menores, escardias, pylórico, nuestra primera porción del duodeno. Regularización hormonal, la gastrina, secretina, colencistocimina, la CCK, y la motilidad. Vemos que la regulación nerviosa va a ser tanto a nivel simpática como parasimpática. Parasimpática que estimula la motilidad y simpático estrés, lo para, lo pausa, ¿no? Lo tensa. Vemos los targets respectivos, acá está el de serotonina, el de 5-HT4. Era un agonista. ¿Por qué agonista? Porque este 5-HT4 que favorece el vaciamiento gástrico, aumenta la motilidad gastrointestinal y no favorece la absorción de aminoácidos a nivel intestinal. Es decir, tiene que ver con proteínas. Luego lo que es la dopamina, ya acá lo veíamos como un tema de antagonista. ¿Ya? Disminuye la motilidad gastrointestinal, la dopamina, y disminuye la actividad secretora. Por eso es que si nosotros lo trabajamos como antagonista, ¿qué ocurre si yo bloqueo este efecto? Ya no se va a producir si no lo opuesto, ¿ya? Luego tenemos a la colexicillina, CCK. De igual forma, aumenta, ¿no?, la motilidad intestinal, también retrasa el lentez, el vaciamiento gástrico,
contracción de la vesícula y estimulación de enzimas pancreáticas. Es decir, es parte de lo que es el manejo del procesamiento digestivo. Indicaciones: gastroparesia en niños y gastroparesia en diabetes, lo que mencionamos hace un momento, ¿no? ¿Qué procinéticos en este caso podemos? ¿Y para qué usamos estos procinéticos? ¿No? Estos cuadros de obstrucción. Y dentro de lo que es el manejo, por ejemplo, en caso de niños, nos ponen metoclopramida, doperidona, ambos pertenecían al grupo de anti-D2, eritromicina, que tenía que ver con lo que es la motilidad. Exacto. Y acá los pacientes con gastropatía diabética. Pero gastropatía diabética, ¿en qué pacientes lo voy a ver? En pacientes con diabetes complicados, pacientes con diabetes mal controlados, que han generado esta afección a nivel del sistema nervioso autónomo. Porque si fuese un paciente con diabetes en control, no tendría por qué hacerme este tipo de complicación a nivel nervioso endémico. Por eso la importancia de la semana 8 cuando hablamos de fármacos antidiabéticos. Igual. Procinéticos es semejante a quién, a estreñimiento, ¿no? Dieta en fibra, ejercicio e hidratación. Y después iríamos a la uni. Esto sí me pasó una vez. Ay, no se responde. Sí, yo para Le dije, señora, tu madre. ¿qué señora? Ya. Mira. Vamos a darles un tip acá. ¿Qué ocurre si un paciente, ya regresando, no les han puesto acá procinéticos? Les han puesto 3, pero que son para el estreñimiento. Nuevamente han resaltado. No es algo, ha habido un lapso. Nosotros pensamos por No, ha habido un lapso. Ha habido un lapso. Tampoco, no ha habido un lapso. Ya, rescatemos de estos 3 fármacos un punto importante, ¿ya? Lubiprostona. ¿Por qué vamos a rescatar de lubiprostona? Habíamos hablado de estreñimiento, ¿no es así? Habíamos hablado de los osmóticos, en este caso de los estimuladores, formadores. Pero ¿qué ocurría si un paciente recibía tratamiento paliativo, es decir, opioides permanentemente por su problema oncológico? Ya le diste lactulosa, ya le diste bisacodilo, le estás dando todos los días polietilenglicol. Y de igual manera, la respuesta ante el estreñimiento es lenta. ¿Qué es eso? Y por el estado en el que está, por más que le digas come fruta y verdura, no va a poder, porque los pacientes con paliativos, incluso en la dieta, requieren un cuidado bastante específico. ¿Qué hacemos? ¿Qué dice nuestra lámina? Lubiprostona. En este caso es un fármaco para el manejo de estreñimiento, específicamente en pacientes que utilizan opioides de manera crónica. ¿Y por qué van a utilizar estos pacientes opioides de manera crónica? Sea, como les decía, ¿no? Por paliativo, dolor, entre otros. Entonces, si nosotros preguntásemos en evaluación, usuario en cuidados paliativos, en uso de opioides permanente, hace 2 meses, con cuadros recurrentes de estreñimiento crónico, ¿cuál sería en este caso el fármaco a brindar? Lubiprostona. Específicamente en estreñimiento originado por opioides, ¿ya? Lubiprostona, específicamente estreñimiento por opioides. Por eso hay que leer bien la pregunta. Los otros de igual manera son para el estreñimiento, pero no porque es procinéticos. Al menos eritromicina o algo. Ahora sí.
Solo un fármaco. Dentro de los antiinflatulentos, ¿a qué cuadro va a corresponder? A los cuadros de dolor abdominal, ¿no? Dentro de dolor abdominal habíamos visto que era por cólico renal. ¿Qué más? Cólico biliar y lo que eran los gases, ¿no es así? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que en este caso el sistema digestivo produce gran cantidad de gas y como el músculo liso del intestino, en este caso, se distiende por la presencia de ello, ¿qué genera? Dolor. ¿Ya? Entonces, ¿con la escopolamina sola se va a solucionar? No. Ahí viene lo que su compañero mencionó, la famosa simeticona. Y esto le va a ocurrir especialmente en quienes igual, extremos de la vida, niños y adultos mayores, porque incluso, ¿a qué les conlleva el estreñimiento? Bastante formación en relación a gases, por eso es que en el estreñimiento también empleamos lo que es un antiinflamatorio. Acá te pone, ¿no? Usos terapéuticos para aliviar lo que es la distensión del abdomen, la hinchazón, el dolor que se produce por ello, para de igual manera reducir el acúmulo de este gas que se produce. Entonces, aquí, quienes están como representantes, te mencionan en dos: agentes espumantes, simeticona, dimeticona y absorbentes de gas, que es el carbón activado. Dentro de los agentes espumantes te van a hacer referencia que van a disminuir la tensión de estas burbujas de gas en el intestino, haciendo que estas se puedan romper y eliminar. Mientras que en los absorbentes de gas, que es el carbón activado, estos agentes, nosotros lo dice, absorben este gas en el tracto intestinal, reduciendo de esta manera el gas libre y eliminando los síntomas. Entonces, si hablamos de clasificación, tenemos dos: los agentes espuzmantes y los absorbentes. Absorbentes, aquí menciono carbón activado, y agentes espuzmantes, simeticona y dimeticona. Esta lámina de esa. Ya, indicaciones ya lo hemos visto. Esto normalmente lo vamos a usar en qué tipo de usuarios: abdómenes no quirúrgicos, y acá de igual manera el tratamiento farmacológico representado por la simeticona, ya, que tampoco le puedes usar la simeticona, dimeticona, y el tratamiento no farmacológico, ¿no? Acá está. De acá, simeticona. Si bien es cierto, ustedes van a hablar solo de simeticona, que si es que se les preguntase de antiinflatulentos, que tienen que trabajar el esquema de dos, ¿no? Formadores, en este caso, ¿de cuál era? Espumantes y Espumantes, absorbentes. Listo. La clasificación como representativo, ahí está. Donde no se utiliza en pacientes con alergia, y de igual manera en pacientes que tengan ya una obstrucción intestinal marcada, ¿no? Cuadros quirúrgicos, porque no le va a hacer efecto. Un paciente que viene con un cuadro quirúrgico no hay un tema de resultados a la eficacia. Sí, esta clase sí ha sido. Bien, entonces con eso, estudiantes, hemos concluido ya la clase del día de hoy. Acá de igual manera vamos a pasar las asistencias. Ay, chica, qué rico has dormido. Basurto, Cagua, Charaja, Choquehuanca, ¿sí? ¿Sí? ¿Se recuerda? Sí. Ah, no, yo decía, profesor, ella decía, milagro. Rojas Cancha, Rojas Canchán, Polo. Te van a hacer elección de polo. Polos. Nos vemos en el laboratorio.